Hola amigos de Perlas Cristianas, estamos aquí en una nueva entrega de Perlas Cristianas y en esta ocasión les traemos la segunda parte de el tema sobre la providencia divina que con Gonzalo Mazarrasa grabamos y que es una parte muy interesante porque nos trae su experiencia desde el punto de vista de fe, pero también desde su punto de vista personal, vivencias dentro de su propia familia, de cómo la familia nos va mostrando el camino de la providencia y cómo esa providencia va construyendo nuestro camino de fe. Vamos con ello y hasta el siguiente capítulo en Perlas Cristianas. Ya saben, difundan nuestro canal, hablen de nosotros, hablen de Cristo, porque lo importante es que difundan su fe para crear una sociedad mejor. Chao. Vamos a la situación más dura, creo yo, dentro de toda la escritura, o dentro de los evangelios, cuando Judas entrega a Jesús. Y allí me veo yo reflejado cuando entrego de mil formas y mil veces a Jesús, pues en mis pecados, en mis vicios, en mis manías, en mis malas situaciones, ¿no? Y llega, y en la Pasión de Mel Gibson yo creo que está muy bien reflejada el error, ¿no? Donde pues Judas se encuentra enfrentado a que reconoce su mal, le persigue su mal, pero no es capaz de escapar de lo que ha hecho. ¿En qué medida nosotros podemos, qué es lo que podemos hacer cuando nos sobrepasa ese mal que nosotros generamos, que hemos generado? Lo tenemos en nuestras manos, somos conscientes de ello, lo rechazamos incluso porque vemos las consecuencias que tiene, pero ¿qué tenemos que hacer para acogernos a esa economía divina y ese acto de recuperar la gracia y esa providencia que Dios nos puede ofrecer? Pues mira, el problema de Judas es que se escandaliza de su propio pecado y no cree que Dios le puede perdonar. El demonio, cuando nos hace pecar, primero nos dice que no es pecado. Por ejemplo, cometer adulterio. Te dicen que esto no es pecado. Dice la Escritura que el adúltero se levanta, se enjuaga la boca y dice, no he pecado. ¿Y cuánta gente te dice, es que esto para mí no es pecado? El aborto, el adulterio, el robar, es que para mí no es pecado. Para mí no es pecado. Cuando dices para mí no es pecado, significa yo soy Dios. Y como yo soy Dios, decido lo que es pecado y lo que no es pecado. Entonces el demonio primero te dice que no es pecado, para que peques. Y una vez que pecas ya eres esclavo del demonio, porque todo el que comete pecado es esclavo. Y entonces el demonio cambia la táctica y te dice, no, tú ya has pecado, ¿eh? Y tu pecado no tiene perdón. Te hablo por experiencia. Tu pecado no tiene perdón de Dios. Y el demonio, que se sabe mejor que tú el Evangelio, te empieza a recordar todos los textos del Evangelio, sobre todo el de Judas. Porque digamos que el pecado de Judas es el más terrible. Porque incluso a Pilatos le dice Jesús que tiene pecado por entregarle sabiendo que es inocente. Tiene pecado. Pero que los que le han entregado a él tienen un pecado mayor que el de Pilato, que era un pagano, que no conocía al Dios del Antiguo Testamento. Los que le han entregado fueron los judíos, pero sobre todo fue Judas. Porque Judas tenía acceso directo a Jesucristo. A Judas lo había elegido Jesucristo para ser su apóstol. Tenía un acceso a Jesucristo que no tenían ni los fariseos, ni mucho menos Pilato. De hecho, en la noche, Judas guía a los que van a prender a Jesús. En la noche todos los gatos son pardos. Y solamente alguien que te conoce muy bien, que ha vivido contigo 3 años día y noche, puede reconocerte en la oscuridad de la noche. Por eso Jesús le dice a los soldados, o Judas le dice a los soldados, al que yo bese, ese es. Porque los demás no sabían quién era Jesús. Pero Judas sí. Tenía un pecado mayor, porque tenía un acceso mayor a Jesucristo. Jesús había dicho, vosotros sois mis amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. Y a Judas le dice, amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Entonces, ciertamente el pecado de Judas es terrible. Entonces, ¿cuál es el pecado peor de Judas? Que se desespera. Porque el demonio, cuando te hace pecar, después trata de aumentar la apuesta. El demonio no se conforma con que peques una vez, ni 2, ni 3, ni 200. Quiere llevarte al pecado final, que es al pecado de la desesperación. Al pecado de que no creas que Dios tiene poder de perdonarte tu pecado.
Mi pecado es tan terrible que ni Dios mismo me puede perdonar. Con lo cual, de alguna manera, te pones tú por encima de Dios. Porque has hecho una cosa que Dios no puede deshacer. Esa es la desesperación. Y ese es el pecado satánico. Entonces Judas se desespera, se escandaliza de su propio pecado. Dice Kiko Argüello que Dios, Jesucristo, nunca se escandaliza de nosotros. Hagamos los pecados que hagamos, aunque matemos al Papa, aunque, no sé, la pedofilia, robar a los pobres, una bomba atómica. Hay gente que tiró la bomba atómica que se arrepintió y entró en la Iglesia Católica después, uno de los que llevaban el avión que tiró la bomba atómica. Luego se bautizó, se hizo católico, arrepentido de haber dado la muerte a decenas de miles de personas inocentes, hombres, mujeres y niños, indefensos. Entonces, no hay pecado, dice Jesucristo, que ningún pecado que hagan los hombres puede dejar de ser perdonado. Que Dios puede perdonar cualquier pecado, menos uno. El pecado contra el Espíritu Santo. ¿Y cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? El pecado del que no se quiere arrepentir. Si tú le preguntas, dices a Maximiliano Kolbe, que si tú vas al infierno ahora y le convences a Satanás de que rece una sola vez una oración de una sola palabra, María, que Satanás le diga a Dios, o a la Virgen María le digo, María, en impetración, como hacemos nosotros cuando rezamos a la Ave María, por ejemplo. Si Satanás fuera capaz, dice San Maximiliano Kolbe, de decir una sola vez en el infierno, María se salvaría. Pero no es capaz. Satanás no reconoce su pecado. No tiene arrepentimiento. El pecado contra el Espíritu Santo es no querer arrepentirte. ¿El Espíritu Santo de qué te convence? Del pecado. El Espíritu Santo tiene una misión, decirte que Jesús es Dios y convencerte de tu pecado. El Espíritu Santo te mueve a contrición. Te dice, has pecado. Esto que has hecho es pecado, te estás haciendo daño a ti mismo, estás poniendo en peligro tu salvación. Si tú dices, no he pecado, no he pecado, no he pecado, no he pecado, el Espíritu Santo respeta tu libertad. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo, el pecado del que no se quiere arrepentir. Y por eso Satanás intenta poner las cosas peor, diciéndole a Judas, tú no tienes perdón de Dios, tú no tienes perdón, has entregado a Jesucristo. No tienes perdón de Dios. Entonces se desespera y se cuelga de un árbol. Con todo, la Iglesia nunca ha dicho, utilizando su autoridad, que nadie con nombre y apellidos de la raza humana esté en el infierno. Es decir, lo que no ha dicho la Iglesia, igual que dice que los santos con nombre y apellidos están en el cielo, eso sí lo dice, no ha dicho fulano de tal está en el infierno. Eso no lo ha dicho nunca la Iglesia porque no es su misión. No es la misión de la Iglesia decir fulano de tal está en el infierno. Eso lo dirá Jesucristo en el último día. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, creado para el demonio y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, etc. Eso es Jesucristo el que se lo reserva. Ahora, la Iglesia nos anuncia. Entonces, el problema de Judas es que se escandalizó de su pecado, que pensó que Jesucristo no le podía perdonar. Pedro cometió un pecado distinto, pero a lo mejor no menos grave que el de Judas. Pedro apostató de Jesucristo. El primer papa apostató, es un apóstata. 3 veces. Habiéndosele Jesucristo anunciado. Ante una mujer, no ante un pelotón de fusilamiento. Apostató. Pero se dejó mirar por Jesucristo. Jesucristo pasó por el patio, providencialmente, porque todo es providencia, no fue casualidad, pasó por el patio y le miró, con dolor, pero con amor. Le miró. Pedro, Simón, qué poca fe, ¿por qué has dudado? Y Pedro se dejó mirar, no pecó contra el Espíritu Santo, lloró, salió fuera y lloró abundantemente. Se dejó mirar. La niña esta que, no digo que la pobre niña se acababa de confesar, pero bueno, una niña de 16 años, pero cuando volvió de comulgar se echó a llorar. Y cuando dejó de llorar, abrió los ojos y ya veía. Pues Pedro, dice la tradición de la Iglesia que Pedro de viejo tenía unas ranuras aquí en los ojos de tanto que había llorado. Pero es un llanto que no es un llanto desesperado, es un llanto que
que confía en el perdón, que se sabe amado por Jesucristo, que se sabe que Jesucristo no le condena, no se escandaliza. Ay, Pedro, desde luego, y mira que te lo dije y tal. Bueno, ya no te quito de papa porque ya estoy desanimado contigo. No, no, Jesucristo no quita de papa a nadie. Gonzalo, el otro día, cuando veíamos las imágenes de esa juventud, esa marea juvenil, que de verdad que lo repito otra vez, que el que tenga ganas de meterse una inyección de alegría católica y cristiana, que lo vea, porque son 3 horas de disfrute total, ¿vale? Pero cuando veía esa marea de jóvenes, de juvenil, yo, Gonzalo, lo que me venía a la cabeza es, uno, con la sociedad que tenemos actual, que bueno, pues evidentemente nunca ha sido otras sociedades mucho mejores, pero actualmente quizá la gente joven de Occidente tiene acceso a muchísimos bienes materiales, a una sociedad pagana que le dice que no hay amoralidad, no hay pecado, donde prácticamente se te pone a tus pies una vida pues de disfrute moral, disfrute sexual, disfrute de bienes, y de alguna manera yo pues cuando los veo indefensos ante una sociedad que es casi un dragón terrible. ¿Cómo crees tú que el Señor va a obrar providencialmente con toda esta juventud para que no estén? Porque nosotros, tú y yo creo que estamos en una edad parecida. Hemos Yo tengo tenido, 65 años. bueno, pues yo tengo 61, cumplo el 15 de agosto, o sea que y estamos grabando el Felicidades. día 8, pues felicidades, eso es, que Dios me ha traído hasta aquí por providencia, te lo puedo garantizar, no por casualidad. Y esa juventud, nosotros cuando éramos jóvenes teníamos un esquema moral y un esquema social y un esquema eclesial de iglesia donde nos ayudaba, pues bueno, pues a no meternos en más líos de los que podíamos llevar. Sin embargo, la juventud de hoy en día, incluso los que viven dentro de familias católicas, no lo tienen fácil. ¿Cómo crees que pueda intervenir la providencia de Dios en todo esto? Pues mira, la Virgen en Blasco de Garay 8, barrio de Argüelles en Madrid, el día de la Inmaculada Concepción a las 3 de la tarde se aparece a Kiko Argüello con una aparición intelectual y le dice, hay que hacer comunidades como la familia de Nazaret que vivan en humildad, sencillez y alabanza. El otro es Cristo. Hacer comunidades, predicar el querigma. El querigma es el anuncio de la resurrección de Jesucristo. En medio de todo este mal, Dios ha bajado este mundo, ha dejado que este mal descargue sobre él y ha vencido a la muerte y al pecado con su resurrección. Al resucitar Jesucristo, Dios Padre está mostrando que ha aceptado su sacrificio. Y esto es como a la mujer de Kazajistán a la que Ascensión Romero le anunció la resurrección de Cristo. Y sin conocer a Cristo empezó a decir Jesucristo, Jesucristo. Y decía, oye, que me voy sintiendo mejor, que ya no estoy desesperada, que ya no me quiero suicidar. Pero ¿quién es este Jesucristo? Nosotros tenemos que anunciar a Jesucristo. Id por todo el mundo, anunciad el Evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará, el que se resista a creer. No el que no crea en Jesucristo porque no le conoce, que sin culpa suya, sino el que se resista a creer en este Jesucristo que le ha sido anunciado de una forma suficiente. Será condenado. Entonces, no hay otra salvación. Solamente en el nombre de Jesús tenemos la salvación. No hay ningún otro nombre bajo el cielo. Yo veo ahora que hemos abandonado la fuente de aguas vivas y vamos a cisternas agrietadas que no retienen el agua. Y está la gente con los gurús, con las religiones estas orientales, con no sé qué, con luego ya los otras esclavitudes, el sexo, la droga, el alcohol, el no sé qué, la pornografía. Todos son falsos dioses. Entonces no hay ningún otro antídoto más que el anuncio de Jesucristo muerto y resucitado. Jesucristo, creer en Jesucristo y formar comunidades cristianas que, habiendo creído en Jesucristo, reconozcan que Jesucristo está presente en el hermano de la comunidad que tú no has elegido, que no es siempre como a ti te gustaría y que sin embargo es Jesucristo que viene a tu encuentro, para que dándole de comer y dándole de beber y dándole de vestir y visitándolo cuando está enfermo y todo eso, seas o lo estés haciendo con Jesucristo que te pueda premiar en el día del juicio con la salvación eterna. No hay otro camino.
No hay otro camino. El que diga lo contrario se engaña y engaña. No hay otro camino. Anunciar a Jesucristo. Gonzalo, por terminar, por ir terminando, no te quiero limitar, pero tú como sacerdote, eh, dentro de la economía divina o la divina economía que suponen los sacramentos, y en esta sociedad concreta, para la gente joven, ¿cómo presentas los sacramentos? Porque quiero decir, para nosotros, por ejemplo, los que somos católicos de años, entendemos, sabemos cómo pueden ayudarnos los sacramentos, la asistencia regular a misa, la presencia y la celebración en la Eucaristía, la vida que te da la confesión, ¿no? Pero ¿cómo eso tú lo trasladas a la gente joven? ¿Cómo Pues yo te esa... diría, ese es un segundo paso. Es un segundo paso, a no ser que no estén bautizados. Es un segundo paso, es decir, no puedes decirle, tú crees en Jesucristo, pues el domingo vete a misa. Hombre, se lo puedes decir, no está prohibido, a lo mejor va y le hará bien. Pero tienes primero que anunciarle el querigma, anunciarle a Jesucristo, darle unas catequesis. Antiguamente en la Iglesia no se accedía al bautismo sino después de al menos 4 años de catequesis. Los catecúmenos no accedían, porque casi todos los que llamaban a la puerta de la iglesia no eran niños recién nacidos, sino que eran adultos. Entonces no se les podía dar el bautismo de cualquier manera. Primero había que catequizarles, había que enunciarles el Evangelio de una forma suficiente, porque la fe viene por el oído. Lo primero es que tengan fe. Si no tienen fe, tienes que hablarles de Jesucristo. Y esto no es una cosa de un día ni de un programa de media hora. Esto es una cosa que lleva su tiempo. Igual que nos preparamos para cualquier cosa en la vida, una carrera, los estudios llevan años y todo el mundo lo entiende, que tiene que estar años para luego poder salir a la vida profesional. No puede llegar y besar el santo. Pues en la fe ocurre lo mismo. Ahora ya la gente no se puede dar por presupuesto. Antes nosotros, la edad que tenemos, nacíamos en una familia cristiana y era la familia la que te catequizaba. Eran tus padres los que te transmitían la fe. Eso ahora ya no ocurre en la mayoría de los casos. Entonces no hay que dar por supuesto nada y hay que tener la paciencia de invitar a esa persona que viene con una historia determinada, primero a escuchar unas catequesis, después a entrar en una comunidad y a entrar en un camino, no digo neocatecumenal, digo catecumenal, porque aquí no hay atajos. Hay que seguir el camino que Dios ha seguido con el hombre. Hay que hablarle. A Abraham le dijo, vete a la tierra que yo te indicaré, y le tuvo 40 años dando vueltas por el desierto al pobre Abraham, que ya era mayor. ¿Por qué no lo hizo inmediatamente? Al pueblo de Israel salido de Egipto, ¿por qué les tuvo 40 años también por el desierto? ¿Por qué no les llevó por el camino del mar, que tardaban 15 días en llegar a la tierra prometida? Sí, eso es así. Porque tenía que catequizarles. Tenía que catequizarles. Y después, cuando ya la catequesis va resonando en tu interior y vas teniendo algo de fe, entonces la Iglesia, que es madre, te va administrando los sacramentos, pero no de un golpe que te harían más daño que bien, y los vomitarías, sino que te los va dando, igual que tu madre primero te empieza dando el pecho, y luego te da no sé qué, y luego una papilla, y luego el no sé cuántos, y luego ya empieza lo más sólido, y tal y cual, porque tu madre te va criando. Pues la Iglesia te va criando, y hay que tener la paciencia de criar, que es lo que no queremos. Queremos aquí resultados inmediatos. Claro, pero eso es lo que tú decías en un programa anterior, no sé si habrá colgado antes o después que esté, donde tu madre te decía, no me digáis que no me preocupe porque eso es imposible. Claro. Claro, ¿cómo convivir? Y ahí te hablo como padre, ¿no? Padre de familia. ¿Cómo conseguir esa paciencia, ese punto de ver que tus hijos están caminando por el desierto y tú estás mirando y dices, Dios mío, pero estos chicos que hacen por ahí dando vueltas cuando sería tan sencillo, en 15 días llegarían a su lugar? Pues lo primero, tú ser cristiano. Porque el único contacto que muchas veces tienen los hijos con el cristianismo son los padres. Es decir, ellos tienen que ver el cristianismo hecho carne. Mis hermanos y yo hemos visto a nuestros padres desde que nacimos hasta que ellos murieron,
y aún después de muertos, porque les seguimos sintiendo muy cercanos y muy vivos, Ujú. les hemos visto a mí la fe me la transmitieron mis padres, no fueron los curas, fueron mis padres. Luego en el colegio de los jesuitas, 11 años que estuve, siguieron ayudándome. Sí, sí. Pero los que me llevaron al colegio fueron mis Yo, padres. Y yo, antes de yo ir al lo colegio, subrayo lo que dices, así es. claro, antes de ir al colegio, mi catequista era mi madre. Yo, como era el pequeño, estaba descolgado. Mis hermanos iban al colegio. Yo no tuve jardín de infancia. Yo Ujú. estuve hasta los 6 años viviendo en mi casa con mi madre. Mi madre era mi profesora y mi catequista. Sí, sí. Pero aunque no lo hubiera sido expresamente, enseñándome las oraciones y lo demás, es que solamente verla a ella y verle a él, por ejemplo, yo veía que para mis padres lo principal era la misa del domingo. O sea, mi padre, que viajaba mucho porque tenía por su trabajo tenía que viajar, me decía, yo nunca he faltado a misa un domingo. Yo veía que mis padres, para ellos, lo único, no digo lo más importante, me atrevo a decir, lo único importante era la fe cristiana. Lo demás eran añadiduras. Entonces, eso lo ves, te entra por los ojos. Y a lo mejor tú te resistes y no quieres y no sé qué, porque no quieres entrar en la puerta estrecha que lleva la vida y tal y cual. Y a lo mejor se mueren tus padres, a lo mejor te mueres tú y tus hijos están como están. Pero no tengas miedo. Tú has hecho lo que el Señor te ha dicho que hagas, que es ser cristiano. Y ya se encarga el Señor de lo demás. Y si eres cristiano, rezarás por ellos y pedirás por ellos. Y tu oración producirá fruto, necesariamente. Porque no puede ser que Dios nos confunde y diga, pedid y se os dará. Y tú pides por la conversión de tus hijos en esta vida y en la otra y no se vayan a convertir. Eso no ocurrirá. Lo que ocurrió con la madre de San Agustín, Santa Mónica. Ahora viene también la fiesta de los dos. El obispo ya harto de que Santa Mónica le viniera con sus... En el fondo, pues lo mismo que tú me estás diciendo ahora, ¿no? Sus preocupaciones. ¿Y por qué mi hijo? Y fíjate, es que no sé qué y no sé cuándo. Ya el obispo dice, mira, hija, hijo de tantas lágrimas no puede perderse. Hijo de tantas lágrimas. Por eso dice Jesús, dichosos los que ahora lloráis, porque reiréis. ¿Y por qué llora un padre cristiano? Pues porque sus hijos no le siguen como él querría por el camino de la fe, ni con la prontitud. Ujú. Entonces llora, es el tiempo de llorar, estamos en un tiempo de lágrimas. Ahora es tiempo de lágrimas, ya reiremos. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Estoy leyendo los diarios de Carmen Hernández, sierva de Dios, y la iniciadora del camino neocatecumenal junto a Kiko Argüello las pasaba canutas. Ni Kiko Argüello sabía lo que pasaba a ella. Lo iba escribiendo en su diario. Y es siempre lo mismo. Unas tormentos y unas preocupaciones y unas ansias y unos sufrimientos que luego de repente el Señor de repente la consolaba y se le olvidaba todo, pero luego volvía otra vez y luego volvía otra vez, como una montaña rusa, de sube y baja. Bueno, pues ese es el camino estrecho que lleva la vida. Entonces, pues pedid y se os dará. Y si lloras, alégrate porque un día reiráis. Hay de los que ahora ríen porque llorarán. Hay de los que ahora están saciados porque tendrán hambre. Pero dichosos tú si ahora tienes hambre, si ahora lloras, si ahora eres perseguido, las bienaventuranzas. Pues no podemos ser más listos que Dios y aunque nosotros quisiéramos que esto fuera apretar un botón y que ya todos los hijos se ponen todos firmes, papá, lo que tú digas, aquí estamos dispuestos a lo que nos digas. No, pues habrá, si Dios respeta tu libertad, también tú tienes que respetar la suya, pero sabes que tú puedes influir decisivamente en su conversión. Y precisamente Dios nos da pues a personas, sean nuestros hijos, sean nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros feligreses, nos da personas que nos hacen sufrir, a lo mejor no queriendo hacernos sufrir, pero de hecho sufrimos a causa de ellos para nuestra conversión. ¿Qué le dirías a una persona que ya de alguna forma ha recibido sus buenas dosis pues de penas, sufrimientos y, bueno, pues no las máximas, porque yo como siempre digo, cuando uno se pone en los zapatos de otro se puede encontrar con una sorpresa, ¿no? Porque hay personas que sonríen mucho pero llevan mucho sufrimiento dentro. Pero ¿qué le dirías a una persona que ya está cansada de atravesar tantos desiertos y Pues le mira, pide al yo, Señor, déjame ya en tu providencia, déjame tranquilo y déjame descansar? pues mira, yo le diría, esta mañana leía la historia de el beato Florentino, me parece que se llama, que era el obispo de este pueblo ciudad
Barbastro, el obispo de Barbastro, que me parece que fue el tal día como mañana. Si es hoy es 8, pues me parece que fue el 9 de agosto del año 36, que fusilaron. que fue, pero primero le torturaron, Sí. le cortaron los testículos. Mm. Y narran los testigos cómo se llenó de sangre, cómo decía, me hagáis lo que me hagáis, os voy a perdonar y voy a pedir por vosotros. Le decía al que le estaba torturando, le decía, bueno, pues si es verdad lo que tú predicas, alégrate porque dentro de poco vas a estar en el cielo. Pero tardó en morir, no fue que le pegaron un tiro y ya está. Le cortaron los testículos, le ataron a un hombre mucho más alto y más fuerte que él, que también le iban a matar, de manera que él, decían los testigos, que si no hubiera estado atado a ese hombre, se hubiera derrumbado del sufrimiento, pero se mantenía en pie porque estaba atado al otro y le llevaron a no sé qué sitio. Fue una tortura prolongada, hasta el punto que, si no recuerdo mal, no me acuerdo exactamente de lo que he leído esta mañana, pero venía a decir al Señor, Señor, abrevia esta pasión mía que me estás dando, siendo consciente de que era la gracia más grande, la del martirio, pero él era hombre, si es posible pase de mí este cáliz cuanto antes, que ya lo estoy bebiendo, pero abrevíamelo, abrevíamelo. Pues todavía tardaron en darle 1 hora al tiro de gracia. Después de haberle, bueno, primero le llevaron, después de haberle cortado los testículos y haberle, bueno, antes le habían hecho todo tipo de cosas en la cárcel, ¿no? De todo absolutamente. Solo llevaba 4 meses de obispo allí en Barbastro. Se había resistido al nombramiento, pues por humildad, porque no se sentía digno, pero el Papa, a través del nuncio, le dijo que aceptara y fue en marzo que tomó posesión y en agosto le mataban. Bueno, pues después de toda esa tortura verdaderamente espantosa, hablamos de la providencia, hablamos de la providencia, pues estaba completando en su carne lo que falta a la pasión de Cristo. Ofreció, expresamente lo dijo, todo su martirio por la diócesis de Barbastro, por todos sus diocesanos, que eran los que Dios le había encargado a él, que salvara. Y después de que le habían cortado los testículos, que sangraba profusamente, que si no hubiera estado atado al otro, no hubiera podido moverse, le llevan al fusilamiento, le fusilan, pero no muere instantáneamente. Y todavía le tienen 1 hora desangrándose junto al paredón, hasta que por fin uno va y le pega el tiro de gracia. Bueno, pues estamos en lo de antes. Todos querríamos, a mí en cuanto me duele algo, empiezo a decir, Dios mío, ay no, por favor, que no me duela, que no sé qué, ay, que no sé qué. Bueno, tú puedes pedir lo que quieras, pero tú sabes que al final la providencia de Dios establece lo que es bueno para ti y para muchos más. Pues esa agonía espantosa que podían haber abreviado, dicen, bueno, si lo que queremos es matarle, no. No querían solamente matarle, querían hacerle sufrir y humillarle. También a Jesucristo le hubieran podido matar como a San Pablo cortándole la cabeza. No. Dios ha dispuesto que todo entre dentro de su providencia. Y en su providencia, el obispo de Barbastro tenía que sufrir una pasión muy parecida a la de Jesucristo. Muy parecida. Y pues fíjate tú, desde todo lo que ha ocurrido en Barbastro, desde entonces, los frutos de los mártires son, iba a decir, infinitos. No sé si infinitos, pero desde luego mucho mayores de lo que pensamos. Bueno, pues Dios sabía que era necesario eso. Sabía. Y murió cuando tuvo que morir, cuando le pegaron el tiro de gracia. Pero entre medias hubo muchísimo sufrimiento. Bueno, pues vamos, ¿qué podemos hacer nosotros? Pedir al Señor que nos dé la fuerza de aceptar su voluntad. De que aceptemos todo lo que ocurre en nuestra vida, aunque sea sufrimiento. Porque sabemos que lo que es un escándalo para los judíos y necedad para los griegos, sabemos que para los que creemos en Jesucristo es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. El beato Florentino ahora se alegra de todo lo que sufrió. Dice Jesús que la mujer cuando le llega la hora está triste porque le ha llegado la hora, pero cuando ya ha dado a luz al hijo ni se acuerda de los dolores. Si le preguntas al beato Florentino, a lo mejor ya ni se acuerda de todas las barbaridades que hicieron con él, porque ahora ve en la maravilla del cielo, ve todo el bien que Dios ha desplegado. Dice San Pablo,
los sufrimientos de ahora no pesan lo que la gloria que un día se nos descubrirá. Este no pesan significa no que se pesen 100 y la gloria pese 105. Dice que es que no hay comparación. Es como querer pesar la arena de un dedal con un elefante y nos quedamos cortos porque al fin y al cabo son cosas limitadas. Esto es ilimitado. No hay comparación entre los sufrimientos de ahora y la gloria que un día se nos descubrirá. Lo que pasa es que ahora no vemos la gloria, solamente vemos los sufrimientos, pero en la fe podemos ya ver la gloria. Y desde luego lo que sostuvo al beato Florentino, como a los mártires del Puello, como a los mártires claretianos, que yo estuve en su beatificación en Roma, yo estaba estudiando en Roma hace 30 años y beatificó San Juan Pablo II a todos los seminaristas o novicios claretianos del noviciado de Barbastro, que solamente se salvó un argentino. Pues todo eso no pesa lo que la gloria que un día se nos descubrirá. Nosotros creemos que Jesucristo resucitado vendrá un día y nos resucitará de la muerte. Y entonces no le haremos preguntas. En aquel día no habrá preguntas sobre la providencia, sobre qué tal y qué cual. Aquel día no le preguntaremos nada, porque veremos a Dios tal cual es, le veremos. Dice San Juan, ahora somos hijos de Dios, pero aún vivimos en la fe, aún no se ha revelado lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Esto de semejantes significa que seremos dioses. Precisamente el pecado original fue porque querían ser dioses, conocedores del bien y del mal. Pues ahora Dios dice, pues ahora vais a ser dioses. Tú vas a ser Dios, por adopción, pero Dios, hijo de Dios. Bueno, pues hasta aquí llegamos con la providencia, que tenemos que darle las gracias a Gonzalo porque ha conseguido no solamente explicarnos lo que es la providencia, sino darnos una catequesis sobre cómo puede ser nuestra vida cuando intentamos a veces resistirnos al mal y cómo la providencia por medio del mal hace que nuestra fe se consolide, se forme y se recrezca. Gonzalo, te pido que cierres con una oración y que nos des tu bendición. Pues vamos a pedirle a la Virgen de la Asunción que interceda por nosotros en esta novena, y a los mártires, al beato Florentino, a todos los santos y beatos de la Iglesia y a todos la legión de santos que no están canonizados, pero que están ya viendo sus almas a Dios en el cielo, y también a las almas del purgatorio, que ya están salvadas, ya están seguras de su salvación. Pedimos su intercesión rezando un Ave María. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Bueno, pues Gonzalo, mil gracias. Gracias de un hermano en la fe. Y a todos los que siguen Perlas Cristianas, ya saben, no se lo guarden, difúndanlo y sobre todo hablen de Cristo. Y como dice Gonzalo, presenten al crucificado como escándalo, porque en ello va nuestra vida eterna. La vida de los que les escuchen y desde luego, sin duda alguna, la felicidad que ansiamos en esta vida. Gonzalo, mil gracias. Sí, a ti. Hasta la siguiente. Hasta la próxima. Y muchísimas gracias por cedernos de tu tiempo, que seguro que es muy escaso y muy poco. No, pues ahora tengo tiempo de sobra. Bueno, ahí lo tienen, una humildad descarada. No, humildad no es la realidad, estoy aquí en dique seco. Bueno, tranquilo. Muy bien, pues muchas gracias, Gonzalo. Y hasta la siguiente, a todos los seguidores de Perlas Cristianas. Chao. Chao.